Phil Harrison siempre había sido el chico que lo tenía todo. Con tan solo 23 años, parecía alguien sacado de un sueño de un pequeño pueblo, de anchos hombros, atractivo sin esfuerzo, el tipo de persona que hacía que los demás se sintieran seguros solo por estar cerca. La gente gravitaba hacia él porque era amable, sensato y sincero en un mundo que cada vez más premiaba lo contrario. No era ostentoso, pero tenía presencia, y llevaba su tranquila confianza como una segunda piel. Millie Bennett era el tipo de chica que llamaba la atención sin intentarlo. Tenía ese tipo de encanto radiante, cálido, desarmante como un rayo de sol. Su voz era suave, pero de alguna manera cautivadora. Hacía que todos se sintieran importantes, como si fueran el centro de su universo, aunque solo fuera por un momento. Phil se enamoró de ella rápido y profundamente. Se conocieron durante una recaudación de fondos comunitaria cuando ella estaba como voluntaria en la taquilla y él estaba ayudando a montar carpas. Su primera conversación fue sobre el café. A Phil le gustaba solo, a Millie le disgustaba todo lo amargo, y al final de ese día, él supo que ella iba a cambiar su vida. Y lo hizo. Durante los siguientes 18 meses, Phil y Millie fueron inseparables. Cada amigo de él se convirtió en amigo de ella. Cada amigo de ella lo adoraba a él. Sus redes sociales estaban llenas de fotos acogedoras, caminatas al atardecer, abrazos de películas nocturnas, selfies graciosas y subtítulos emotivos que parecían prometer un para siempre. Era el tipo de relación que otros envidiaban. Estable, leal, dorado. Millie se integró en la familia Harrison más rápido de lo que cualquiera esperaba. Los padres de Phil la adoraron instantáneamente. Su madre solía bromear diciendo que le gustaba más Millie que su propio hijo. Pero lo que más destacó fue lo cercana que se volvió con las hermanas gemelas mayores de Phil, Christina y Helena. Idénticas en apariencia, pero muy diferentes en personalidad, las hermanas eran solo 2 años mayores que Phil, y siempre habían compartido un vínculo excepcionalmente estrecho. Christina era ruidosa, intrépida, el tipo de mujer que entraba en una habitación y dominaba con una sola sonrisa. Helena era más callada, más introspectiva, siempre observando, siempre pensando. Juntas, eran magnéticas y sin remordimientos. Salieron del armario como lesbianas en su adolescencia, juntas, durante una de las famosas barbacoas del 4 de julio de la familia. La ciudad, para su crédito, las abrazó. Quizás fue su confianza, o tal vez solo el apellido Harrison. Pero nadie jamás los cuestionó. No estaban definidos por su sexualidad. Eran simplemente Christina y Helena, las gemelas Harrison intrépidas, audaces y hermosas. Cuando Millie las conoció por primera vez, todo encajó instantáneamente. No hubo incomodidad ni charla trivial. Se reía con Christina como si fueran mejores amigas de la secundaria. Leía poesía con Helena en la hamaca del patio trasero. Phil se sentía afortunado al ver a las 3 mujeres que amaba, su novia y sus hermanas, unirse con tanta facilidad. Se sentía demasiado bueno para ser verdad. Y tal vez en el fondo, él sabía que lo era. Había señales, por supuesto, pequeñas. Sutiles señales de alarma que Phil eligió ignorar, descartándolas como inofensivas peculiaridades de comodidad entre amigos. Como la vez que entró a la cocina y vio a Christina acomodar el cabello de Millie detrás de su oreja, de manera un poco demasiado íntima. O cuando Helena y Millie pasaban horas encerradas en el sótano jugando videojuegos, riendo un poco demasiado fuerte, sus piernas a veces enredadas cuando él encontraba. Él se decía que no debía ser paranoico. Después de todo, sus hermanas eran lesbianas. Nunca habían mostrado interés en las chicas con las que él salía antes. Y Millie solo había hablado sobre Phil, lo segura que se sentía con él, cuánto le importaba, cuánto adoraba a su familia. Nunca le dio una razón para dudar de ella, pero las cosas lentamente empezaron a cambiar. Millie comenzó a visitar la casa cuando Phil no estaba. Al principio, tenía sentido. Sus padres la querían, y ella a menudo pasaba solo para pasar el rato. Pero luego comenzó a llegar específicamente cuando sabía que Christina y Helena estarían, incluso si Phil estaba en el trabajo. Decía que era solo para convivir casualmente. «Son divertidas», le decía con una sonrisa. «Nunca he tenido hermanas. Me encanta pasar tiempo con ellas». Phil le sonreía de vuelta, pero algo dentro de él se tensaba. Un fin de semana, regresó de un corto viaje de trabajo y encontró a Millie ya dentro de la casa, acurrucada en el sofá de la sala bajo una manta compartida con Christina, viendo una película de terror. Helena estaba sentada cerca, con las piernas descansando sobre el regazo de Millie, sus dedos rozándose distraídamente. Phil se detuvo. Ellas lo notaron, lo saludaron casualmente y le hicieron espacio. Pero esa semilla de incomodidad echó raíces en su pecho. Más tarde esa noche, él yacía en la cama junto a Millie, fingiendo estar dormido mientras ella revisaba su teléfono, escribiéndole a alguien con una sonrisa suave en el rostro. Él no preguntó quién, no quería saber.
Esa semana, él comenzó a notar los detalles más pequeños, cómo Millie se reía de manera diferente cuando Elena estaba cerca, cómo ella y Cristina intercambiaban miradas durante las cenas grupales, cómo sus abrazos duraban un segundo más con ellas. Empezó a hacerse preguntas en su cabeza que no podía decir en voz alta. ¿Podría Millie sentirse atraída también por las mujeres? ¿Era simplemente demasiado afectuosa? ¿Estaba imaginando cosas porque se sentía amenazado? No, eso no podía ser. Millie lo amaba. Ella lo decía todo el tiempo. Lo besaba cada noche, le preparaba café por la mañana, lo rodeaba con sus brazos en público, como si él fuera su mundo entero. Pero aún así, la inquietud se negaba a desaparecer. Luego, llegó una tranquila noche de viernes que Phil nunca olvidaría. Regresó a casa temprano de una salida con su amigo, Darren. La casa estaba oscura, excepto por un suave resplandor que provenía del cuarto de invitados. Al entrar silenciosamente, escuchó risitas suaves, luego el crujido de una cama, luego un gemido bajo, femenino, entrecortado. Su cuerpo se tensó. Caminó lentamente, un paso a la vez, con el corazón latiendo tan fuerte que no podía escuchar nada más. Y cuando llegó a la puerta, ligeramente entreabierta, miró a través de la rendija. Millie, Cristina, Helena, entrelazadas, besándose, tocándose, gimiendo. Su mente se desmoronó en silencio. No irrumpió, no gritó. Solo se quedó allí, congelado, viendo cómo la ilusión de su vida perfecta se desintegraba ante sus propios ojos. Todo lo que amaba, todo lo que confiaba, desapareció en un momento nauseabundo. Sus rodillas se doblaron un poco, pero se sostuvo. Respiraba entrecortadamente mientras las lágrimas quemaban en sus ojos. Se dio la vuelta lentamente, como si al alejarse, el momento pudiera deshacerse de alguna manera, como si se fuera lo suficientemente rápido, pudiera dejar de verlo. Pero no pudo. La imagen se había grabado en su mente, la traición grabada en sus huesos. Salió de la casa esa noche como un fantasma, el tipo de fantasma que no está muerto, pero desearía estarlo. Y desde ese momento, Phil Harrison nunca fue el mismo. Phil no fue a casa esa noche. Condujo sin rumbo fijo. Solo condujo alrededor de los bordes de la ciudad, los faros cortando la noche como cuchillos. La misma imagen se reproducía detrás de sus ojos, repetidamente. Millie con sus labios en el cuello de Elena, las manos de Cristina en sus caderas, sus cuerpos entrelazados, su novia y sus hermanas en su casa en la cama de invitados. Una sinfonía privada de gemidos y traición que nunca abandonaría su mente. Se detuvo al lado de la carretera alrededor de las 3 de la mañana y vomitó en la grava. Luego se sentó en el coche durante horas, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Todo dentro de él se sentía roto, agrietado en demasiados lugares para contar, y bajo el desamor, algo más frío había comenzado a crecer. No podía dejar de repasar las señales. ¿Cuántos momentos había ignorado? ¿Cuántas sonrisas, risas suaves, miradas furtivas había desestimado como inocentes? ¿Cuántas horas había pasado Millie con ellos cuando él no estaba en casa, detrás de puertas cerradas o luces tenues? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto a sus espaldas? La traición no se trataba solo del sexo, no se trataba solo del amor. Era el hecho de que habían tomado todo lo sagrado y lo habían pisoteado. Millie no era solo cualquier chica. Se suponía que ella sería la indicada. ¿Y sus hermanas? No eran solo cercanas, eran de su sangre. Las personas que defendía, apoyaba, amaba más que a nada. Ahora todo lo que podía pensar era en qué más no sabía. Para la mañana, estaba estacionado frente a una gasolinera deteriorada, mirando fijamente una luz parpadeante sobre la puerta. Su teléfono vibraba sin parar. Millie, 8 llamadas perdidas. Millie, por favor, llámame, por favor. No quería que te enteraras así. Millie, te juro que no estábamos tratando de hacerte daño. Millie, Phil, por favor, te amo. Cristina, lo siento, nunca quise que sucediera de esta manera. Por favor, háblame. Helena, Phil, nunca quise que esto sucediera. Simplemente sucedió. No lo planeamos. Por favor, déjanos explicar. Lanzó el teléfono al asiento del pasajero y gritó. Un grito gutural y profundo. El tipo de grito que no proviene de los pulmones, sino de algo más oscuro, más profundo. Su pecho dolía. Su corazón se sentía en carne viva, como si hubiera sido desgarrado desde adentro. Golpeó el volante una y otra vez hasta que sus manos se magullaron. Luego comenzó a conducir de nuevo. No habló con nadie durante 3 días, ni con sus padres, ni con sus amigos.
Y definitivamente no con ellos. Se encerró en su apartamento, con las cortinas cerradas, las luces apagadas, bebiendo whisky directamente de la botella. El dolor se transformó en entumecimiento. Y el entumecimiento, lentamente, se convirtió en obsesión. Comenzó a ver fotos antiguas, videos de todos juntos, riendo, sonriendo, cenas de cumpleaños, noches de juegos, viajes a la playa, todo falso. Toda una maldita mentira. Una noche, vio un clip de Millie soplando las velas mientras Cristina estaba junto a ella, aplaudiendo. Elena se acercó y untó glaseado en la nariz de Millie mientras reía. Millie parecía sorprendida. Luego besó la mejilla de Elena en represalia. Detuvo el video, con los ojos entrecerrados. Eso fue hace 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras, medio año de engaños. ¿Se habían estado riendo todos de él? Comenzó a escribir cosas, fechas, mensajes, extrañas coincidencias. Era como un detective resolviendo un caso, excepto que el crimen era contra su alma. Trató de averiguar exactamente cuándo comenzó. ¿Empezó antes o después de su aniversario? ¿Habían mentido cuando dijeron que iban a tomar café, pero regresaron oliendo a cada uno? No podía dejar de pensar en la forma en que Millie solía mirarlo. Tan dulce, tan cálida. ¿Fue algo de eso real? Dejó de comer. El cuarto día, su madre llamó. Lo dejó sonar. Luego lo intentó su papá. Luego Darren, su amigo más cercano. Finalmente respondió la llamada de Darren. Hermano, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Todos han estado tratando de contactarte. Phil estuvo en silencio durante mucho tiempo, antes de susurrar. Ella estaba con ellos. Darren estaba confundido. ¿Con quién? Mis hermanas. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Phil exhaló un suspiro tembloroso. Los vi, a los 3, juntos en la cama. Silencio. ¿En serio? Phil asintió, aunque nadie podía verlo. Ni siquiera sabían que yo estaba allí. No fue solo un error, Darren. No fue algo de una sola vez. Ha estado ocurriendo durante meses. La voz de Darren bajó. Jesucristo. La voz de Phil se quebró. Me traicionaron, los 3. Mis hermanas, hombre, mi sangre, y la mujer con la que pensé que me casaría. Darren intentó consolarlo, pero Phil ya se había desconectado mentalmente. La llamada terminó poco después. Y luego vinieron las cartas. Millie le escribió un correo electrónico largo y emotivo. Explicó que estaba confundida sobre su sexualidad, que su conexión con Cristina y Elena comenzó de manera inocente, que no lo planeó, que todavía lo amaba, que todavía quería estar en su vida. Cristina envió una nota de voz sollozando. Ella dijo que nunca querían hacerle daño, que ni siquiera sabían cómo las cosas se descontrolaron, que pensaron que podrían mantener la línea clara, que pensaron que tal vez todo pasaría. Elena escribió el mensaje más corto de todos. Ojalá pudiera retirarlo. Nunca quise romper tu corazón. Siempre fuiste mi hermanito. Aidos, Phil, los leyó todos en silencio. Luego los borró. Empezó a imaginar cosas, fantasías de entrar en una habitación, enfrentarse a ellos, exigir respuestas. Luego fantasías donde les gritaba, les hacía daño, les hacía sentir siquiera una fracción de lo que él sentía. Su ira se convirtió en algo vivo, alimentándose de cada respiración. Una noche, Phil pasó en coche por la casa familiar. El coche de Cristina estaba aparcado afuera. Luego el de Millie, los 3 juntos de nuevo, riendo, comiendo, viviendo como si nada hubiera pasado, como si él no importara. Esa noche, Phil fue a casa. Abrió la vieja caja fuerte de armas de su padre en el garaje. Su papá le había dado la clave hace años en caso de emergencias. Y miró el revólver durante mucho tiempo. No lo cargó, todavía no. Pero sabía que el momento se acercaba. Esto ya no era sobre cerrar ciclos. Se trataba de justicia. Se trataba de dolor. Y estaba a punto de ser compartido. El sábado llegó como una bomba de tiempo. Phil no había dormido en 3 noches. Pasó esas horas paseando por su sala, con el televisor parpadeando estática detrás de él. Su reflejo en la ventana era fantasmal, con los ojos hundidos, la mandíbula con barba de varios días, los hombros tensos como un depredador al acecho. La rabia ya no era ruidosa. Había madurado en algo peor, demasiado calmado. Ya no lloraba, ya no gritaba. Su respiración era medida, sus movimientos deliberados. Cada fibra de su ser estaba enfocada en una cosa: hacer que paguen. La cena de reunión familiar de los Harrison ocurría esa noche. Una reunión anual donde todos, sin importar cuán distantes u ocupados estuvieran, volvían a casa. Su madre le había estado enviando mensajes de texto toda la semana al respecto. Por favor, ven.
Tus hermanas estarán allí. Millie también. Hablemos como familia. Phil no había respondido, pero planeaba estar allí. Se afeitó, se duchó, se puso una camisa negra planchada, colonia, su reloj favorito. Su madre se lo había dado en su 18º cumpleaños. Parecía normal, presentable, como la versión de sí mismo antes de que todo se derrumbara. Pero bajo el exterior limpio, llevaba un arma cargada, un revólver plateado metido cuidadosamente en la cintura de sus pantalones, pesado y frío contra su espalda baja. A las 6:05 de la tarde, aparcó frente a la casa de su infancia. Luces cálidas parpadeaban a través de las ventanas. La risa se deslizaba suavemente en el aire nocturno. Vio sombras moviéndose adentro, formas de personas en las que una vez confió, una vez amó, formas que ahora le ponían la piel de gallina. Se sentó en el coche durante mucho tiempo, respirando, inhalando, reteniendo, exhalando. Luego salió y caminó hacia la puerta principal. Se abrió antes de que tocara. Cristina estaba allí, sosteniendo una bandeja de tartas de limón. Sus ojos se abrieron de asombro. Phil. Él le dio una media sonrisa. Hola, Chris. Ella parecía atónita, pero aliviada. Viniste. No pensé... Se detuvo. Entra. La sala de estar estaba llena de jazz suave, el aroma de pollo al romero y el repiqueteo de platos. Elena estaba de pie cerca de la mesa del comedor, colocando los cubiertos. Su madre estaba en la cocina, removiendo algo en la estufa. Su padre estaba afuera haciendo una barbacoa en el patio trasero. Y Millie, ella estaba sentada en el sofá, vestida con un suéter crema suave y jeans. Tenía el pelo suelto, su sonrisa era automática, hasta que lo vio. Todo su cuerpo se puso tenso. Sus ojos se encontraron, y algo silencioso pasó entre ellos. Historia, amor, traición, y ahora, miedo. Phil asintió ligeramente. «Hola, hola», dijo ella en voz baja, la voz temblando. Helena se acercó y lo abrazó. «Es bueno verte». Él no correspondió al abrazo. Cristina intentó comenzar una conversación. «¿Quieres una bebida?» «Tenemos cerveza, vino». Pero sus palabras se desvanecieron cuando notó la intensidad en sus ojos. «¿Estoy bien?» Su madre salió de la cocina, sorprendida y jubilosa. «Bebé, no estaba seguro de que vinieras. Ven a comer, todo está listo». Phil se sentó, sin apartar la mirada de los tres, Cristina, Helena y Millie. Observó cómo se miraban, las pausas incómodas, las risas forzadas. Podía sentir su culpa como perfume en el aire. Apestaba. La cena comenzó. La charla trivial llenó la habitación. Su padre finalmente entró, todavía con su delantal, riéndose del asador. Todos trataron de actuar con normalidad, como si el último mes no hubiera sido un infierno. Pero Phil se mantuvo en silencio, observando, esperando. En un momento, Cristina intentó tocar su brazo. «Phil, ¿podemos hablar más tarde? ¿Solo tú y yo?» La miró con una frialdad que hizo que su mano retrocediera. «Luego», dijo suavemente. Después del postre, sus padres subieron a buscar un álbum de fotos. Esa fue su señal. En el momento en que los pasos desaparecieron arriba, se levantó. Millie estaba sentada al lado de Helena. Cristina se apoyaba en la ventana. Los tres se congelaron cuando él alcanzó detrás de su espalda. Y entonces lo vieron. La pistola. Un solo momento de silencio se tragó toda la habitación. «Phil», susurró Helena, con el rostro pálido. «¿Qué eres tú?» «Me destruiste», dijo él. Cristina dio un paso adelante. «Por favor, no hagas esto. No te acerques». Su voz había bajado, firme, vacía, como un hombre leyendo su propio elogio fúnebre. Millie se levantó, las manos temblorosas. «Phil, escúchame, por favor. No queríamos hacerte daño». «Pero lo hicieron», dijo él, volviéndose hacia ella. «Me mentiste una y otra vez en mi casa con ellos». Millie estalló en lágrimas. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba confundida. No lo planeé. «Planeaste lo suficiente para mantenerlo en secreto», espetó él. Helena intentó dar un paso adelante. «Baja el arma, Phil. Somos tus hermanas». Él rió amargamente. «¿Lo son? Las hermanas no hacen esto. Las hermanas no Son la novia del hermano». La voz de Cristina se quebró. «No se trataba de hacerte daño. No queríamos enamorarnos de ella». Eso lo hizo detenerse. Miró a Millie. «¿Los amas?» Ella sollozó. «Pero no lo sé. No quise que esto pasara». Phil parpadeó. Y fue entonces cuando el mundo se ralentizó. Levantó la pistola. Helena se lanzó primero. Disparó. ¡Bang! Ella se desplomó instantáneamente. Un grito desgarró los pulmones de Millie. Cristina gritó y agarró una silla para golpearlo. Pero él disparó de nuevo. ¡Bang! Cayó.
la sangre acumulándose rápidamente a su alrededor. Millie retrocedió llorando, resbalando en el suelo de madera. Se arrastró hacia el pasillo gritando, ¡Ayuda! ¡Oh, Dios! ¡Ayuda! Phil la siguió lentamente, con calma. Te amé, dijo, con los ojos ardientes. Te di todo. Lo siento, sollozó ella. Estaba perdida. No quise hacerlo. Bang. El disparo final resonó como trueno. Millie colapsó, su mano extendida hacia la puerta, a centímetros de escapar. La casa quedó en silencio. La música de jazz seguía sonando de fondo, suave, tranquila, errónea. Phil se quedó allí, con la pistola en la mano, el pecho jadeando, los ojos abiertos y vacíos. La sangre manchaba su camisa, sus manos, el suelo. Miró alrededor a los 3 cuerpos que yacían ante él, cada uno vinculado a él, por amor, traición y ahora, muerte. Luego soltó el arma. Caminó hacia la puerta principal, la abrió y se paró en el porche, bajo la luz amarilla pálida. Podía oír a sus padres arriba, hojeando álbumes de fotos, completamente ajenos. Llamó al 911 con voz firme. «Los maté», dijo. «Maté a mi novia y a mis hermanas». El operador se quedó paralizado. ¿Cuál es tu ubicación? Él dio la dirección. Me traicionaron. He hecho. Cuando las sirenas empezaron a resonar a lo lejos, Phil se sentó en los escalones del porche, con la cara empapada de lágrimas. No corrió, no se escondió. Esperó, roto, perdido, y finalmente, hueco. El pueblo nunca había visto algo así. 3 muertos, 2 hermanas y una novia. Jóvenes, hermosas, amadas, todas abatidas en cuestión de minutos dentro de la casa de la familia Harrison. La misma casa donde las risas infantiles resonaban por los pasillos, donde las barbacoas familiares iluminaban las tardes de verano. Ahora era una escena del crimen, un monumento de tragedia, y Phil Harrison, el chico de oro, el héroe local, el estable, estaba esposado, sentado en silencio en la parte trasera de un coche de policía, empapado de sangre y desamor, mirando sus propias manos temblorosas como si ya no le pertenecieran. El momento en que se supo la noticia, el pueblo implosionó. Por la mañana, helicópteros sobrevolaban la propiedad de los Harrison. Los reporteros abarrotaban las calles. Drones zumbaban sobre los tejados. Los titulares locales y nacionales decían la misma frase. Hombre mata a novia y hermanas gemelas tras descubrir su aventura secreta. Fotos de Cristina, Elena y Millie aparecían en las pantallas, sonrientes, felices, vivas. Sus páginas de redes sociales se llenaron de emojis de velas, manos rezando y comentarios de corazones rotos de personas que, hace solo unos días, les daban like a sus selfies. La foto policial de Phil se volvió viral. Sus ojos estaban vacíos. Todavía tenía sangre incrustada bajo las uñas. La gente lo ampliaba, tratando de encontrar rastros del hombre que solía ser. El hombre que pensaban conocer. La reacción inicial fue predecible. Indignación. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo alguien asesinar a 3 mujeres a sangre fría, a sus propias hermanas, y sentarse en el porche como si nada hubiera pasado? Pero luego surgieron más detalles. La traición, la aventura, el secreto a 3 bandas. El engaño no solo por parte de un amante, sino de alguien de su propia sangre. Y ahí fue cuando las cosas se complicaron. El pueblo se dividió. Algunos lo veían como un monstruo. Otros lo veían como un hombre destrozado más allá del reconocimiento. El juicio de Phil comenzó 6 meses después. El juzgado estaba lleno de gente más allá de su capacidad. Los reporteros acampaban afuera en sacos de dormir. Los podcasts de crímenes reales se apresuraban para conseguir entrevistas exclusivas. Los medios lo llamaron la masacre del triángulo amoroso de Harrison. Dentro de la sala del tribunal, Phil estaba sentado esposado de las muñecas, vestido con un mono de prisión azul marino. Su rostro había cambiado. Ya no era el chico seguro y bien afeitado de al lado. Parecía demacrado, atormentado, sus pómulos afilados, sus ojos hundidos. Su voz, cuando hablaba, era apenas más que un susurro. La fiscalía abrió con furia. Lo pintaron como un asesino a sangre fría, un hombre que dejó que los celos y la humillación justificaran la ejecución. Describieron cada bala, mostraron fotos, el sofá empapado de sangre, el cuerpo de Millie desplomado cerca del pasillo, la herida en la cabeza de Cristina, la caja torácica destrozada de Elena. Premeditado, deliberado y despiadado. Pero la defensa tenía una estrategia diferente. No intentaron negar los asesinatos. Phil había confesado. No había duda de su culpabilidad. En cambio, intentaron humanizarlo.
Lo llamaron un colapso emocional, una implosión provocada por un trauma superpuesto, traición y daño psicológico. Trajeron terapeutas, especialistas en trauma, incluso un neurólogo que explicó cómo una traición prolongada podría reconfigurar químicamente un cerebro en crisis. Contaron la historia de un hombre que dio todo a las personas que amaba y fue apuñalado en el alma. La madre de Phil, destrozada y pálida, testificó que sollozaba incontrolablemente en el estrado, diciendo: «Perdí a todos mis hijos, perdí a mis hijas por una traición, y perdí a mi hijo por lo que esa traición le hizo a él. ¿No entienden? Él no era un asesino, estaba simplemente destrozado». La sala del tribunal estaba en silencio. Los padres de Millie también dieron un testimonio desgarrador. Su padre se mantuvo erguido, atragantándose con cada palabra mientras sostenía una foto enmarcada de su hija. Tenía todo el derecho a alejarse, todo el derecho a sentir dolor, pero no eso. No asesinato. La internet explotó en debate. Algunos llamaron a Phil un narcisista asesino escondido detrás del victimismo. Otros lo llamaron el primer hombre que perdió el control después de ser manipulado emocionalmente por las 3 personas en las que más confiaba. Incluso algunos lo romantizaron, enviando cartas a la prisión, llamándolo incomprendido, pintando murales en protesta del veredicto antes de que siquiera se entregara. Se complicó más cuando surgieron mensajes filtrados entre Millie, Christina y Elena. Capturas de pantalla de ellas bromeando sobre mantenerlo en secreto o que él es demasiado tonto para notarlo. La simpatía pública cambió ligeramente. La conversación se volvió más oscura. ¿Lo manipularon? ¿Era este abuso disfrazado? ¿La traición justifica el asesinato? Ninguna respuesta satisfizo a todos. Después de 4 semanas de testimonios angustiosos, colapsos emocionales y cientos de periodistas sensacionalistas rondando cada palabra, el jurado regresó con una decisión. La sala se quedó en silencio cuando el portavoz se levantó. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Philip Harrison, culpable de homicidio simple en 2º grado. Usted, la jueza hizo una pausa, su voz cargada de pesar. No es un monstruo, señor Harrison, pero lo que hizo fue monstruoso. Dejaste que el dolor dictara el juicio. Dejaste que el sufrimiento jalara el gatillo. Y ahora, todos han perdido. A Phil le sentenciaron a 75 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta el año 45. No se inmutó, no lloró, solo asintió, como si ya hubiera hecho las paces con no volver a ver el mundo exterior. La madre de Phil se mudó de la ciudad en unos meses. Demasiados recuerdos, demasiados susurros. Ahora vive sola en una cabaña cerca del mar. Escribe en un diario todas las mañanas. Todavía pone 4 platos en la mesa del comedor por costumbre. Habla con sus hijos en oración cada noche. Los padres de Millie se convirtieron en defensores contra la manipulación emocional y la violencia relacionada con la traición. Crearon una fundación en su nombre, el proyecto Millie Bennett. ¿Su mensaje? Puedes alejarte de un desamor. No necesitas convertirlo en derramamiento de sangre. La casa de los Harrison fue vendida. Los nuevos propietarios la renovaron por completo, pero los vecinos dicen que la casa aún se siente fría, encantada por todo lo que ocurrió dentro de sus paredes. Phil, ahora en sus 30 años, se sienta en una celda de prisión todos los días. Solo. No habla con nadie. Come lo que le dan. Escribe cartas que nunca envía. El personal dice que pasa horas mirando la pared, susurrando cosas como: «Debería haberme alejado». Y «eran míos». Mantiene una foto debajo del colchón. Una antigua, de cuando los 4 estaban en el lago. Christina salpicando a Elena, Millie en los hombros de Phil, todos riendo. El único momento que todavía se sentía real. Esto no era solo un triángulo amoroso. Era un infierno en lento desarrollo de engaño emocional, crisis de identidad, lujuria prohibida y confianza destruida sin posibilidad de reparación. The consoles. Corazón. Convierte el dolor en obsesión. Convierte la tristeza en violencia. Convierte a un hombre en un asesino. No dejó ganadores. Solo cuerpos. Solo silencio. Y un hogar que alguna vez fue feliz, empapado en recuerdos demasiado trágicos para olvidar. Porque a veces, las personas en quienes más confías son las que te matan más lentamente.